¿Sabes que tienen en común un muro de hormigón, una línea imaginaria y un montón de gente cabreada? Exacto, la historia del muro de Berlín. Un muro que no cayó por el tiempo, sino por el sentido común. Hoy te cuento cómo se levantó uno de los símbolos más absurdos de la historia de la humanidad. Cómo dividió familias, calles y hasta perros callejeros, y por qué al final las fronteras las inventamos nosotros, no el planeta. El muro de Berlín fue una muralla de más de 150 kilómetros que partía en dos una ciudad. Durante casi 30 años dividió no solo Berlín, sino dos formas de ver el mundo. Capitalismo por un lado, comunismo por el otro, y en medio mucha gente atrapada. La excusa oficial fue proteger al pueblo del fascismo occidental, pero todos sabían la verdad, no era para proteger a nadie, era para que no se escaparan del paraíso socialista al supermercado capitalista o al revés. Después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania quedó dividida en dos. Al oeste, aliados de Estados Unidos, al este, aliados de la Unión Soviética. Y como Berlín estaba dentro de la zona soviética, también se partió en dos. Una ciudad dividida dentro de un país ya dividido. Una matrioska de tensiones. Entre 1949 y 1961, más de 2 millones de personas huyeron del este al oeste. Muchos simplemente cruzaron la calle. Así que una noche de agosto de 1961, el gobierno del este dijo: hasta aquí hemos llegado, y levantó un muro. Primero fue alambre de espino, luego ladrillos, más tarde hormigón armado. Y para rematar el delirio, torres de vigilancia, minas y francotiradores. Todo para frenar a su propia gente. El muro no solo separó ideologías, separó familias, amigos, parejas y hasta trayectos de tranvía. Si tu novio vivía a 10 minutos andando, al día siguiente podía estar a 10 años de distancia. Muchos intentaron huir, con globos aerostáticos, con túneles, nadando, disfrazados, incluso en coches modificados. Unos lo consiguieron, otros murieron en el intento. Se estima que al menos 140 personas fueron asesinadas intentando cruzarlo. Pero en los años 80 el muro empezó a tambalearse. El comunismo empezaba a resquebrajarse. La economía del este estaba por los suelos, la presión popular crecía. Y entonces vino el error. El 9 de noviembre de 1989, el portavoz del gobierno de la RDA, Günther Schabowski, estaba leyendo unas notas sobre una nueva regulación para permitir viajes al oeste, pero no se había leído bien el documento. Cuando una periodista le preguntó cuándo entraba en vigor esa nueva norma, Schabowski, confundido, respondió: hasta donde yo sé, entra en vigor de inmediato, sin demora. Sin embargo, la medida no estaba aprobada del todo y debía aplicarse el día siguiente con ciertos trámites. En consecuencia de aquel error histórico, miles de personas salieron hacia los pasos fronterizos y los guardias, sin órdenes claras, decidieron abrir las puertas. Ese mismo año caía el muro, el símbolo y la mentira. Una mentira absurda que nos dejó testimonios difíciles de creer en una película de ciencia ficción. Pero sucedieron cosas como que el metro de Berlín Oeste pasaba por debajo del este sin detenerse. Atravesaba estaciones fantasma, iluminadas por una bombilla y custodiadas por soldados armados. Fue la línea del metro más surrealista del mundo. Hubo casas en las que la cocina estaba en el este y el váter en el oeste. Literal. La tele del oeste llegaba al este, menos en una zona, Sajonia. Y como la llamaban, el Valle de los que no saben nada. La Navidad también se partía en dos. Dos Papas Noel. En el oeste, gordo, rojo, patrocinado por Coca-Cola. En el este, el abuelo invierno, versión gris, sobria y sin espíritu navideño. Hasta los perros eran ideológicos, entrenados para oler el capitalismo. Les hacían oler ropa del oeste para asociar ese olor al enemigo. Si llevabas colonia buena, igual te mordía un pastor alemán patriótico. ¿Y los atletas? Algunos intentaron huir corriendo. Hubo un saltador de pértiga que usó su salto para pasar al otro lado del muro. Atleta profesional y fugitivo amateur. Todas estas historias suenan graciosas ahora, pero no dejan de ser el drama que impera cuando la falta de sensatez campa a sus anchas. Y no es la única vez que ha pasado algo así. La Gran Muralla China se construyó para frenar invasiones, aunque la mayoría entraban por soborno o por rutas alternativas. El muro de Adriano, en el norte de Inglaterra, para contener a los bárbaros escoceses, tampoco funcionó. O los muros actuales, como el que separa Estados Unidos de México o el de Cisjordania. Y es que el muro de Berlín no fue solo cemento y alambre, fue la manifestación física de nuestros miedos, de nuestra intransigencia. Pero también es la prueba de que ninguna barrera dura para siempre, porque por encima de los muros siempre queda la libertad. Y la libertad sirve, entre otras cosas, para que la dignidad se niegue a rendirse.